Hola familia de todo el Perú, soy Alinda Nieto Sierra, estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Emilio Valdizán. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a los estudiantes del tercer año de educación secundaria. Bueno, hoy aprenderemos a reconocer los signos de puntuación, en especial la coma. Y comencemos definiendo lo que vienen a ser los signos de puntuación. Según la RAE, los signos ortográficos indican la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. Es por lo mismo que estos signos son aquellos con los cuales se pretende plasmar la entonación de una lengua oral en la escritura. De los signos ortográficos depende evitar el barbarismo y las anfibologías. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos, permitiéndose pulir el texto y evitando la ambigüedad en los mismos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes. Los signos de puntuación tienen una función muy importante en la lengua escrita, pues nos permiten comprender de forma coherente el contenido de un texto. Dentro de los signos de puntuación vamos a encontrar el punto, la coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de exclamación, signos de interrogación, guión, cursivas y negritas, comillas, paréntesis y los dos puntos. En esta oportunidad solo analizaremos la coma, para lo cual comenzamos dando a conocer el propósito de esta sesión. Y dicho propósito es que los estudiantes conocerán la importancia de las comas y su uso correcto. Hoy es un día caluroso, alegre, y qué mejor momento para referirnos a las comas, compañeras inseparables de nuestros textos, cómplice de nuestras aventuras literarias, testigos de nuestras primeras equivocaciones y borrones. La coma es un signo de puntuación que ayuda a dar orden, pausa y sobre todo ayuda a mejorar la comprensión de textos. A continuación, hablaremos sobre las funciones de la coma. La coma da significado a un escrito, señala pausas breves en el texto, proporciona la entonación adecuada tanto en la prosa como en la poesía, separa palabras de manera que las enumera. En este caso, actúa como conjunciones. Se utiliza para dar aclaraciones sobre lo antes mencionado o para atraer la atención de un ser. Pero hay mucho más por conocer sobre este tema. Por ejemplo, saber cuáles son los tipos de coma. Pues presta mucha atención porque aquí te presento los tipos de comas. Coma enumerativa, coma elíptica, coma vocativa, coma hiperbática, coma positiva, coma incidental, coma conjuntiva. Entonces, pasemos a la explicación de la coma enumerativa. Esta coma se emplea para separar los elementos que forman una serie o para separar elementos de una enumeración. Por ejemplo, Mauricio, Carlos, Juan y Marcos trabajarán mañana. Aquí hay una secuencia de datos o una serie de miembros que se relacionan gramaticalmente. Para que esto no sea un solo bloque, requerimos de la coma enumerativa, pues esta nos permite separar. Veamos otro ejemplo. Leo revistas, folletos, libros y enciclopedias. Como ustedes pueden darse cuenta, la coma enumerativa tiene la función de separar elementos que forman una serie. Por ejemplo, llegaron a la cita
María Pérez, Teresa López, Raúl García y Pepe Nieto. Aquí a simple vista se está haciendo uso de la coma enumerativa. La coma elíptica. La coma elíptica es aquella coma que sirve para reemplazar por lo general a un verbo que ya está sobreentendido o para reemplazar a un elemento mayor a él y así evitar redundancias. Por ejemplo, Víctor viajó a España, Pablo a Perú. Aquí te das cuenta, existe una coma y esta se llama la coma elíptica. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque está reemplazando al verbo viajó. En este caso yo no quise volver a repetir el verbo viajó, no decir otra vez, Víctor viajó a España, Pablo viajó a Perú. No quise repetir. Entonces, para no volver a repetir el verbo viajó, simplemente hice uso de la coma elíptica, pues ella cumple la función de reemplazar el verbo que ya anteriormente se ha mencionado. Otro ejemplo, la bondad es simple, la maldad múltiple. La coma elíptica está reemplazando al verbo es. Otro ejemplo. Carmen disfruta de su arroz con leche. Pedro de su torta. ¿Qué verbo estoy suprimiendo? Pues el verbo disfruta. Como no quiero volver a repetir nuevamente, pues simplemente hago uso de la coma elíptica. Siguiente ejemplo. Julio perdió su billetera. Juana su mochila. ¿En reemplazo de qué verbo estoy utilizando la coma elíptica? Pues del verbo perdió. La coma vocativa. ¿Qué será la coma vocativa? La coma vocativa es aquella que separa el vocativo del resto de la oración. El vocativo es la persona o cosa personificada a quien uno se dirige. El vocativo puede estar al inicio, puede encontrarse al medio o al final. Dependiendo de la ubicación del vocativo, o sea, de la persona, animal o cosa personificada, vamos a hacer la ubicación de la coma vocativa. Si el vocativo se encuentra al inicio, la coma vocativa va después. Si el vocativo se encuentra al medio, esta va a estar encerrado por dos comas vocativas. Si el vocativo se encuentra en la parte final, la coma vocativa se encontrará antes del vocativo. Ojo, un dato muy importante. El vocativo siempre suele ser un sustantivo y está fuera del sujeto y del predicado. Es decir, no forma parte ni del sujeto ni del predicado. Recuerda que el vocativo sirve para pedir, para rogar, para mandar, para llamar la atención de la persona, animal o cosa personificada a quien nos dirigimos. Por ejemplo, Virginia, no me gusta que salgas tan tarde. Virginia, el vocativo. Has de saber, amigo, que estoy feliz de verte. Amigo, el vocativo. Tus amigos te esperan, Carlos. Carlos, el vocativo. La coma hiperbática. Esta coma se emplea cuando se altera el orden normal de la oración, es decir, indica que se ha invertido el orden regular y se escribe la coma después del complemento anticipado. Veamos un ejemplo. El joven estudia por las noches. Aquí ustedes pueden observar la estructura de la oración es correcta porque empieza por el sujeto y termina por el predicado. Veamos.
El joven, sujeto, estudia por las noches, predicado, donde estudia es el núcleo del predicado, por las noches circunstancial de tiempo. Entonces, esto es una estructura regular, pero cuando yo quiero cambiar esa estructura, me voy a apoyar de la coma hiperbática para indicar que esta oración ha sido invertida. Por ejemplo, por las noches, el joven estudia. ¿Qué pasó con la oración? El circunstancial de tiempo es el inicio y se ha culminado con el sujeto y el núcleo del predicado. Entonces aquí hay una alteración de la estructura correcta. ¿Y quién va a indicar que la oración ha sido alterada? Pues la coma hiperbática. ¿Y dónde debo poner la coma hiperbática? Como habíamos dicho, la coma hiperbática se escribe después del complemento anticipado. En este caso, el complemento anticipado es por las noches, que viene a ser el circunstancial de tiempo. Espero que hayan entendido lo que es la coma hiperbática. La coma apositiva. La coma positiva es aquella coma que usamos para indicar o encerrar la posición. En otras palabras, es la que encierra una frase aclaratoria sobre el sujeto de la oración. La palabra o frase debe ir encerrada entre comas. La posición es aquel elemento que repite la función del núcleo del sujeto y va después de este. Veamos un ejemplo. Madrid es una hermosa ciudad. Aquí tenemos una oración simple. Sin embargo, yo quiero hablar un poco más sobre Madrid. Yo quiero insertar una frase que aclare sobre el sujeto de la oración. Para ello, voy a hacer uso de la coma apositiva. Por ejemplo, Madrid, la capital de España, es una hermosa ciudad. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí estoy poniendo una frase que me está aclarando, que está especificando sobre el sujeto que es Madrid. Esta aclaración, la capital de España, siempre tiene que ir entre comas y a ella se le llama coma apositiva. Veamos otro ejemplo. Messi es un gran futbolista. Muy bien, tenemos una oración simple, pero quiero hablar un poco más de Messi. Lo que tengo que hacer entonces es hacer uso de una frase o palabra para que me aclare o hable un poco más sobre el sujeto que es Messi. Veamos entonces. Messi, la pulga, es un gran futbolista. Esta frase, la pulga, es la frase aclaratoria sobre el sujeto y por supuesto, como ya les había dicho, esta frase tiene que ir entre comas, es decir, debo hacer uso de la coma apositiva. Ojo, si quitamos la posición, la oración no debe perder sentido ni su significado. Comprobemos. Madrid es una hermosa ciudad. Messi es un gran futbolista. Ambas oraciones no pierden sentido ni su significado. La coma incidental. La coma incidental es aquella que sirve para separar los incisos, palabra, frase o proposición que aclara o añade una idea en el enunciado principal, pero que podemos eliminar sin alterar la oración. Ejemplo, Jorge, como todo niño, es muy curioso. Entonces, lo que está entre comas es el dato incidental. Y si yo lo quito, sonaría de la siguiente manera. Jorge es muy curioso, ya que al eliminar el dato incidental se mantiene el sujeto
y el predicado. Y la oración, como podemos observar, no pierde sentido. Entonces, la coma incidental es esa coma que va a dar una explicación. Y si le quitamos el dato incidental, la oración no pierde sentido. Espero que hayan entendido lo que es la coma incidental. La coma conjuntiva. Esta coma se utiliza cuando se usan ciertas conjunciones o locuciones adverbiales que marcan una pausa. Entonces, vamos a conocer algunas conjunciones o locuciones adverbiales para poder saber quiénes llevan una coma conjuntiva. Tenemos a las siguientes conjunciones adversativas: pero, sino, aunque, más, empero. Y las locuciones adverbiales: sin embargo, no obstante, en cambio, por otra parte, si bien, mientras que, etc. Veamos algunos ejemplos. La persona es chica, pero el corazón es grande. Aquí podemos observar una oración compuesta. La primera proposición y la segunda proposición están conectadas por la palabra pero, y pero es una conjunción adversativa. Entonces, la coma que le antecede se llama coma conjuntiva. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque va antes de una conjunción adversativa. Siguiente ejemplo. Jamás estuve en contra, sino a favor de su propuesta. En esta oración podemos observar una coma y está antes de una conjunción adversativa que es sino. Por lo tanto, la coma que se está utilizando es la coma conjuntiva. Recuerden, la coma conjuntiva siempre se ubica antes de las conjunciones o locuciones adverbiales. A continuación, veremos algunos ejemplos. Primer ejemplo: Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile forman América del Sur. En esta oración podemos observar la coma enumerativa, ya que está enumerando a los países que forman parte de América del Sur. Entonces podemos decir que la coma que se está haciendo uso es la coma enumerativa. Siguiente ejemplo. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, escribió también obras teatrales. Como se observa, el bibliotecario mendigo está entre comas y esta es la frase aclaratoria sobre el sujeto, que es Ricardo Palma. Y como ya lo hemos dicho, la aclaración siempre tiene que ir entre comas y a ella se le denomina la coma apositiva. Siguiente ejemplo. Tus padres, Juan, te extrañan. En la oración podemos observar que Juan está fuera del sujeto y del predicado. Entonces podemos decir que Juan es un vocativo, ya que está entre comas. Entonces podemos decir que la coma que se está haciendo uso es la coma vocativa, ya que Juan no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Siguiente ejemplo. Por las tardes, la señorita sale a la fiesta. Aquí podemos observar la alteración de la oración, ya que está comenzando con un circunstancial de tiempo. Entonces, la coma que se está utilizando es la coma hiperbática. Siguiente ejemplo. Erika jugará en Lima.
Marta en Huánuco. La coma que se está utilizando aquí es la coma elíptica, porque la coma después de Marta está reemplazando al verbo jugará. Como ya no quiero volver a repetir el verbo, pues simplemente hago uso de la coma elíptica. Siguiente ejemplo. Te acompañaría, pero estoy cansada. Aquí se observa una coma conjuntiva, ya que la coma está antes de una conjunción adversativa que es pero. Entonces, llegamos a la conclusión que la coma señala una breve pausa dentro de la oración. Asimismo, este pequeño pero poderoso signo ayuda a dar orden y sobre todo ayuda a mejorar la comprensión de los textos. Por otra parte, descubrimos que hay tipos de comas y estas son la coma enumerativa. Es la que enumera elementos de una serie determinada, palabras, frases, dando idea de ordenamiento. Por ejemplo, Juan, Enrique, Manuel y Miguel viajarán a Tingo, María. La coma hiperbática es cuando se desordena la oración y se comienza con el circunstancial y se coloca la coma después de este. Ejemplo, en el hotel, coma, los campeones del concurso celebran. Se está iniciando la oración con un circunstancial de lugar que es en el hotel. La coma vocativa. El vocativo es la persona o elemento personificado al que se manda, se ruega o sugiere algo. Nunca será núcleo del sujeto. Por lo general, el vocativo siempre es un sustantivo. Por ejemplo, joven, atiende la clase. La coma elíptica se usa para reemplazar una palabra que se omite para evitar su repetición y siempre la palabra omitida es un verbo. Por ejemplo, si yo digo, Juan estudia matemática, Manuel física. Ya no estoy repitiendo, Manuel estudia física. Simplemente estoy haciendo uso de la coma elíptica. La coma apositiva. La posición es una frase sustantivada que reemplaza o acompaña al sustantivo principal. Ejemplo, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, escribió también obras teatrales. La coma incidental. La frase incidental es el elemento que precisa o amplía la información básica de la oración. Ejemplo, el huayno, coma, la música tradicional y folclórica de nuestro país, coma, sigue vigente. Y finalmente, la coma conjuntiva se utiliza cuando se hace uso de ciertas conjunciones o locuciones adverbiales que marcan una pausa y la coma se ubica antes de estas. Algunas conjunciones adversativas pueden ser pero, sino, más, empero. Y las locuciones adversativas pueden ser sin embargo, no obstante, en cambio, por otra parte, si bien, mientras que, etc. Por ejemplo, te acompañaría, pero estoy cansado. Otro ejemplo, veo lágrimas en tus ojos, coma, mas no percibo tu dolor. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta la próxima sesión.